En contra del presidente Jimmy Morales y del ministro de la Defensa Luis Miguel Ralda por la compra de 2 aeronaves argentinas Pampa 3. Acción Ciudadana solicita la medida en el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala. Accidente aéreo. Avioneta se estrella en un área del caserío El Silencio en Coatepeque, Quetzaltenango. Al lugar acuden socorristas de Cruz Roja y bomberos municipales departamentales. Lamentablemente el piloto de la nave fallece. Es detenido Remberto Leonel Ruiz Barrientos, exdirector del Instituto de la Defensa Pública Penal, junto a otras 2 personas. Son investigados por la muerte de un sindicalista en un hecho que ocurrió en el año 2012. En noticias internacionales, continúa la identificación de los 27 fallecidos en el naufragio de embarcación sobrecargada en aguas del Caribe hondureño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este viernes 5 de julio de 2019. Uno de los temas de la semana es el anuncio del gobierno guatemalteco de la adquisición de 2 aeronaves argentinas conocidas como Pampa 3. Este viernes también genera información con la cual iniciamos de inmediato. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Han iniciado entonces las reacciones en contra de la adquisición de estas 2 aeronaves tipo Pampa 3 de origen argentino. Acción Ciudadana presentó solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales y en contra del ministro de la Defensa. Dulce Rivera, con quien iniciamos esta emisión, es quien nos tiene los detalles de esta solicitud de antejuicio. Dulce, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Estamos ubicados en el Juzgado Pluripersonal, en donde esta mañana Acción Ciudadana se ha acercado a presentar una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales y también de otros funcionarios. Conmigo se encuentra aquí Eddie Kush para que nos comente acerca de esta acción que han presentado ustedes en contra de quiénes serían y por qué motivos. Sí, el día de hoy estamos presentando un antejuicio en contra del presidente de la República y también el ministro de la Defensa y también cualquier otro funcionario que estuviese implicado en esta contratación o esta compra que se está concretando. Creemos que debido a la opacidad y también de la forma que se está desenvuelto podría reñir con la ley y se está presentando el antejuicio directamente a los juzgados porque se cree que al utilizar convenios o acuerdos de cooperación bilateral que no llenan los requisitos específicos de la ley de contrataciones del Estado, se está posiblemente utilizando un artificio que resultaría en el delito de fraude. Se señala por parte de las autoridades de gobierno que hay un convenio de cooperación que permite este tipo de compras, pero ¿cuál es el análisis que realizan ustedes? Sí, primeramente es que la ley de contrataciones establece requisitos específicos, especialmente para temas de licitación. No se contempla a ningún tipo de otro proceso que el gobierno ha estado manifestando. También resalta que se incumplen normas de transparencia presupuestaria, la ley orgánica de presupuesto, la misma Constitución, el artículo 3 de la ley de contrataciones del Estado, y especialmente creo que la forma en la que personalmente el presidente se apersonó con las autoridades de Argentina lo vinculan directamente a la negociación. Entonces, si esta resulta de forma en fraude de ley, por ejemplo, utilizar convenios que no están contemplados y que incluso datan de 1980, creo que nosotros consideramos que hay altos indicios de que se haya cometido fraude y esperemos que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso puedan realizar las pesquisas necesarias. En este sentido también, ¿cómo ven ustedes la calidad del gasto público? Precisamente porque son cerca de 215 millones de quetzales que estarían costando estos aviones. Nosotros lo vemos como deficiente, preocupante. Creo que hay una
percepción mala generalizada sobre estas compras, tomando en cuenta que muchos niños están en condiciones de pobreza y de alimentación. Ayer se presentó un informe acerca de ello. También que el Ministerio de Educación está pidiendo 170 millones para remodelar escuelas. Hoy en uno de los medios sale también fotografías en donde niños no tienen en dónde estudiar en condiciones adecuadas y que realmente es un gasto que el Ejecutivo ejecuta sin tomar las prioridades de la población. Creo que la población debe manifestarse específicamente acerca de estos gastos tan elevados y que ponen la cereza en el pastel de la corrupción con que se critica a este gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Era Eddie Kush de Acción Ciudadana que presenta esta acción legal en contra del presidente Jimmy Morales y también de los funcionarios que resulten involucrados en este caso. Recordar que el proceso de antejuicio, pues ahora que se presenta de un juzgado, deberá ser elevado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que ellos decidan si se le da trámite y si es así deberá ir al Congreso de la República. Con imágenes de Noé Medina, regresamos al set principal. Y siempre en este tema, y luego de estas reacciones también en el Congreso de la República, el subcontralor de calidad del gasto público César Elías y el viceministro de la Defensa Gustavo Méndez y el ministro de Finanzas Víctor Martínez tuvieron que acudir a esta citación en el Congreso de la República para dar explicaciones de esta adquisición de $28 millones. Andrea Domínguez. A una citación a la bancada de la UNE, donde intentaron aclarar cómo es que se gestionó la compra de estas dos aeronaves en Argentina. Sin embargo, al ser cuestionados sobre de dónde provenían estos fondos, ni el Ministerio de Finanzas ni el de la Defensa tienen conocimiento de dónde saldrían, pues aseguran que de momento ninguna de las dos instituciones ni el Estado cuenta con los 215 millones de quetzales que el gobierno de Guatemala debe de pagar a Argentina por la adquisición de estos aviones Pampa 3. A mí me gustaría... solo respondan, ¿tienen? No. No tienen. ¿Y entonces? ¿No han recibido dictamen favorable del Ministerio de Finanzas diciéndoles, miren, nosotros vamos a hacer algún reajuste, por acá vamos a sacar un techo, se lo vamos a quitar a educación, se lo vamos a quitar a salud y les vamos a dar ese espacio presupuestario? No tienen eso. Señor ministro, hasta el momento usted no ha ubicado espacio presupuestario para trasladarle ese espacio al Ministerio de la Defensa. Se ha hecho un análisis preliminar, que es lo que indica la Dirección Técnica del Presupuesto, es lo que se le solicitó que completaran el expediente para incorporarlo O sea, ¿ustedes le van a quitar a otros ministerios? Se ha hecho un análisis preliminar y ese análisis preliminar ha establecido la posibilidad que ellos continúen con la gestión en el artículo 32. O sea, ustedes lo están mandando a que terminen el procedimiento, no han determinado ustedes a quién le van a quitar el dinero, pero el Ministerio de Finanzas no tiene presupuesto, el Ministerio de la Defensa no tiene presupuesto para estas adquisiciones. ¿Cómo yo puedo comprometer al Estado de Guatemala en una transacción de compra y venta de carácter internacional si no sé de dónde voy a sacar el dinero? Señor ministro, representante del señor ministro. La verdad no le entendí la pregunta, ¿me la puede repetir? ¿Cómo ustedes comprometen al Ejército de Guatemala, al Estado de Guatemala en una transacción si no tienen los recursos para la compra? Aquí el ministro de Finanzas, ustedes me está diciendo que entre el presupuesto de ustedes no está. Y el ministro me está diciendo que hasta el momento no han identificado ni les han dicho, denle que nosotros les vamos a dar el dinero. Actualmente el convenio de cooperación entre los dos estados se encuentra en Argentina. Desconozco las cláusulas del mismo. No tienen dinero, no tienen el espacio presupuestario. Eso es que yo no me puedo comprometer con algo que no tengo. Ustedes no lo tienen en su presupuesto. Miren, aquí está. También se le solicitó al ministro en funciones de la Defensa que pudiese dar una copia sobre el expediente y el acta que se firmó en Argentina, pero asegura que su dependencia no tiene ninguna información ni copia del mismo y que toda la documentación se encuentra en Argentina, algo por lo cual se lo solicitó que se pueda ser entregado a más tardar este día para conocer cuáles son los detalles. También se le hizo el requerimiento tanto al Ejecutivo como al Ministerio de la Defensa y a Cancillería, pero ninguno de ellos ha entregado la copia del convenio que firmó el presidente Jimmy Morales en Argentina. Se niega la compra de los aviones por el vocero
del Ejército se niega la compra por el señor vicepresidente. Me dicen ustedes que no se ha discutido en Consejo de Ministros. Me dicen ustedes que oficialmente tienen información hasta el 24 de junio. Entonces, todo lo que usted me está argumentando, pues definitivamente es lo razonable que en el momento que usted se enteró. Pero yo el punto que voy es, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué se escondió este tema? ¿Por qué nos enteramos hasta que el gobierno argentino, en Argentina, estando el presidente allá, anuncia que se van a comprar estos aviones? Entonces lo hicieron a escondidas. Usted no tenía conocimiento. Usted se enteró el 24 de junio. No se discutió en gabinete. El mismo vicepresidente creo que no sabía, porque dijo que no, lo negó. El vocero del Ejército lo negó. Entonces, a mí me parece que el primer tema que hay que tomar en cuenta es que aquí hubo una intención de esconderle esto al pueblo de Guatemala, a la opinión pública. Esto no es secreto de Estado. Las compras de equipo militar, de armamento, no es secreto de Estado, es información pública a la cual tenemos acceso todos los guatemaltecos. La bancada de la UNE también ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas que se pueda multar tanto al presidente de la República, Jimmy Morales, como a los funcionarios que se han visto involucrados en esta compra, señalando que se han obviado los procesos para la adquisición de las mismas y con ello han violado el sistema de compras del país. Además, aseguran que se estará interponiendo una denuncia penal en contra de los funcionarios por haber obviado este sistema, señalando que se hizo una compra a dedo y no fue una licitación internacional. Además, aseguran que este tipo de aeronaves también se venden en otros países y mucho más baratos. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y en medio de la solicitud de antejuicio en contra del presidente y el ministro de la Defensa, el vicepresidente Jafet Cabrera, en reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, reiteró que no se han comprado los aviones Pampa 3 a la industria militar argentina. Escuchemos. Y en torno a la compra de los aviones, es como les dije yo hace unos 2 días, es un proceso y al finiquitar todo el proceso jurídico se trasladará al Ministerio de Finanzas para la compra correspondiente, pero no se ha comprado todavía, no hay ninguna consecuencia presupuestaria en este momento. Vamos ahora a otros temas. Información urgente que se origina en Quetzaltenango. Nos ubicamos en el caserío El Silencio en Coatepeque, donde se reportó el accidente aéreo donde falleciera lamentablemente Daniel Maluf, piloto de la aeronave. Nuestro compañero Alex Coyoy desde el lugar nos tiene el informe. Adelante, Alex. Escuchamos. Buenas tardes, en los estudios de Guatevisión. Me encuentro en estos momentos en la zona 6 de Coatepeque, en Lotificación Cañadas. Acá pues donde se registró este accidente aéreo donde pues una persona lamentablemente falleció. Es una persona que se conducía prácticamente, pues había salido minutos antes del aeródromo ubicado en el destacamento militar Santa Ana Berlín, acá en Coatepeque. En estos momentos pues ya los cuerpos de socorro, en este caso los bomberos municipales departamentales, continúan trabajando para rescatar el cadáver de Daniel Maluf, de 75 años, quien se encontraba pues todavía entre los hierros retorcidos de esta avioneta. Quiero comentarles de que pues él había salido minutos antes del destacamento, ya antes descrito, con dirección específicamente pues hacia la finca Santa Marta, en jurisdicción del Quetzal San Marcos. Me encuentro pues acá con el caballero bombero Juan González, quien nos da información al respecto pues, sobre la emergencia que ellos cubrieron y de la cual tienen más datos. Sí, efectivamente queremos hacer de su conocimiento que unidades AD61, RD40, R1, BD9 y 74 de estación número 4 bomberos municipales departamentales de esta ciudad de Coatepeque se hicieron presentes a residenciales Cañadas. En este lugar pues nos informaban de una avioneta que se había precipitado hacia el suelo. Efectivamente, al llegar el personal de esta institución se verificó que en el interior de una avioneta con placas TG DAN color blanco con franjas
negras con rojo. Pues se encontraba el cuerpo ya sin vida del señor Daniel Elías Maluf Hernández, de aproximadamente 75 años de edad. Esta persona con residencia en San Marcos, según información de algunas personas que se hicieron presentes al lugar. Él es el propietario de esta finca, desde pues, a donde se dirigía a bordo de esta avioneta que minutos antes había despegado de la pista de aterrizaje del destacamento militar Santa Ana Berlín. En un momento también se dio a conocer de que pues, aparentemente hay unos cables de alta tensión que ustedes pueden observar atrás de donde me ubico. Pues también posiblemente haya sido la causa, porque algunos mencionaron de que la aeronave se escuchó un estruendo cuando iba en el aire. Posteriormente se desplomó a tierra, otro impacto fuerte, según dieron a conocer algunas personas que se encontraban acá pues, abonando su milpa. Sin embargo, queremos comentarles de que los cuerpos de socorro se vinieron con varias unidades contra incendio, porque se había reportado pues, que esta había prendido en llamas. Afirmativo, pues, por lo cual se destacaron 2 unidades contra incendio, ya que pues, al momento del impacto pues, personas cercanas al lugar del incidente pues se reportaban haber escuchado un estruendo muy fuerte, y pues recordemos que por el tipo de combustible que usan estas aeronaves pues es prácticamente fácil que prendan en llamas, por lo cual se destacaron 2 unidades contra incendio y pues una ambulancia y 2 rescates para pues poder trabajar si en algún momento habían personas heridas en este lugar. Pues, lamentablemente, vuelvo a repetir, solo se encuentra al piloto de esta aeronave pues que perdió la vida al momento del impacto. Bueno, acá me ubico, nuevamente repito, Residenciales Cañadas, ubicado en la zona 6 de Coatepeque. Este es el reporte que tengo, pues, supuestamente, pues, de la ciudad de Coatepeque para todos ustedes allá en los estudios de Guatevisión, y por supuesto, para una Guatemala en paz, reporta Alexander Coyoy. De Quetzaltenango nos vamos ahora a San Marcos, donde desde tempranas horas y hasta este momento personal de la Fiscalía del Crimen Organizado del Ministerio Público realiza allanamientos en la sede del Núcleo de Reservas de la Policía Nacional Civil de ese departamento. Hasta el momento las autoridades no han brindado detalles del caso que investigan. La 9ª calle de la zona 1 de la cabecera departamental permanece cerrada y ha complicado el tránsito vehicular en los alrededores del Parque José Ignacio Juárez. En la sede policial se mantiene el allanamiento, donde se ha observado que al parecer los fiscales evalúan evidencias del caso que se investiga. Extraoficialmente se indica que varios agentes estarían siendo capturados en los próximos minutos, pero reiteramos, esta es información extraoficial de lo que ocurre en estos allanamientos que se originan en el departamento de San Marcos. Y luego de que pobladores de Huehuetenango se opusieran a una serie de allanamientos contra el narcotráfico, 17 para ser específicos, el fiscal de esta sección brindó detalles sobre los resultados obtenidos. Es nuestro compañero Nimsi Rosales quien nos tiene el reporte de lo que ocurrió ayer en Huehuetenango. Nimsi, adelante. Hola William, buenas tardes y a toda la teleaudiencia de Noticieros Guatevisión. Nos encontramos en el Ministerio Público, en donde conversamos con el fiscal contra el narcotráfico, Gerson Alegría, para que nos brindara detalles sobre los allanamientos realizados este jueves en Petén y en parte de Huehuetenango. Se realizaron varios allanamientos en donde a través de diversas imágenes y videos se dio a conocer que varios pobladores se opusieron a los operativos que estaba realizando las fuerzas de seguridad y las fuerzas contra el narcotráfico. El fiscal contra el narcotráfico nos dio detalles sobre estos allanamientos y hace un llamado a la población para que no se sumen a estos grupos que tratan de evitar que los operativos se lleven a cabo. Esto fue lo que nos mencionó. Pues el llamado que se le puede hacer a la población es de que únicamente que nos dejen trabajar, realizar nuestro trabajo, que lo único que estamos haciendo pues es realizar investigación para darle más seguridad a la población y se pueda atacar este fenómeno criminal que nos ha afectado durante tanto tiempo. Los operativos fueron 17 allanamientos los que realizamos en los inmuebles en el área de Huehuetenango. Obtuvimos la obtención en una parte de 300,000 pesos y 20,000 quetzales, y lo demás pues también es algo que tenemos bajo una investigación, que es el objeto era el levantamiento de evidencia para continuar con la investigación que tenemos
aproximadamente desde hace unos 6 meses. Luego de hacer el llamado a la población para evitar la confrontación contra las fuerzas de seguridad por parte de pobladores de esos sectores, el fiscal también añadió que las investigaciones continuarán para seguir desarticulando diversas estructuras que operan en ese sector aledaño a México. Por ello han trabajado en conjunto con varios equipos de diversos países y así poder contrarrestar el flujo de droga por ese sector. Para Noticiero Guatevisión, por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Y antes de la pausa comercial nos vamos a información que se origina en el departamento de Quiché. El cuerpo de quien se presume es Rosa Larios Saquic, de 10 años, y que fue localizada desmembrada en la cuchilla Joyabaj, Quiché, permanece desde hace 8 días en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Según la Fiscalía Distrital del Ministerio Público, se esperan los resultados de los estudios de ADN para determinar si los restos localizados en diferentes lugares corresponden a la menor. Además, buscan establecer si es la hija desaparecida de Tomás Saquic Suy, quien la reportó como extraviada. Para este día se tenía previsto que se realizaran allanamientos como parte de estas investigaciones, pero no se efectuaron por razones que aún no han sido establecidas. Con estas imágenes que se originan en el departamento de Quiché, vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos en instantes con más información. Horas con 23 minutos, continuamos con más noticias, imágenes que nos han sorprendido en esta semana. Al menos 700 ciclistas de competencias extremas decidieron participar en la carrera sobre la conocida como Montaña del Infierno. Con un descenso de una altura de 3.400 metros, todo transcurría con normalidad. Esto en una prueba de ciclismo extrema, todo con normalidad hasta que uno de ellos llegó a la curva del descenso y observe usted lo que ocurrió. La caída en cadena involucró a centenares de participantes en esta carrera conocida como la Montaña del Infierno, que hizo honor a su nombre, llegando este año a la edición número 20 en los Alpes, en Francia. En redes sociales, asistentes y competidores compartieron videos impactantes de este accidente masivo sobre ruedas que dejó huesos e ilusiones rotas. Continuamos ahora con noticias nacionales. Al menos 15 personas resultaron heridas luego de que el autobús en el que viajaban de Patsicía, Chimaltenango, a la capital volcara en el kilómetro 41 de la ruta interamericana, jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. Los cuerpos de socorro atendieron a los pasajeros y trasladaron a las emergencias de los hospitales nacionales de Chimaltenango y Antigua Guatemala a Evelyn Velázquez, de 20 años, Edwin Estuardo González, de 34, Sara Noemí García Morales, de 35, Lucio Catecán, de 36, Edwin Velázquez, de 40, Fermín Ucelo Muñoz, de 45, Jaime Ojtubac, de 46, Israel Chamalé, de 50, María Isabel Chiquilajá, de 50 y Mario Arriaga, de 67. Otras 5 personas no proporcionaron sus datos debido a este hecho, donde fueron trasladados de inmediato
a los hospitales. El paso hacia la capital resultó irregular durante varias horas, pues el autobús quedó volcado a la orilla del kilómetro 41 en la ruta interamericana, lo que claramente, como se observa en estas imágenes de nuestros compañeros, generó largas filas de vehículos. Fiscales de partidos políticos acordaron que los datos que están de manera digital, pero que no tienen respaldo de actas, no serán tomados en cuenta porque afirman aún no hay certeza de dónde surgieron. Además, acordaron que durante el fin de semana se suspenderá la revisión de actas y se retomará el próximo lunes. Escuchemos. Hemos hecho una revisión para verificar que todas las actas sí estén en el sistema y verificar que estén físicamente. De hecho, de eso se trata este proceso de revisión que establece el Acuerdo 251. Nos topamos con un municipio, específicamente San Andrés Emetavac de Sololá, en el cual tenemos datos en el sistema, fueron ingresados, pero no hay actas que sustenten esos datos. Por lo tanto, todos los compañeros fiscales decidimos dejar todo el conteo a cero de esos municipios o de ese municipio o de esas mesas, porque no es todo el municipio, realmente es un centro de votación, aproximadamente son como una decena de actas, donde no podemos cotejar, podemos saber si los datos que ingresó el digitador realmente son los que establecía el acta, porque el acta desapareció por un inconveniente que ocurrió en el lugar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y estamos revisando el resto de distritos para verificar si esa anomalía se está dando. Y feligreses de varias parroquias del país y frailes de la Orden Franciscana dieron el último adiós al padre Juan Castro, superior de la Fraternidad y rector del Santuario del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala, luego de una misa celebrada y donde fue sepultado en la cripta del Templo Franciscano. Fray Juan Castro fue solidario con las víctimas del conflicto armado en Quiché, donde sirvió a las comunidades durante 10 años con humildad y amor al prójimo. Declaró su sobrino y también sacerdote franciscano. El religioso nació en Santa Lucía, la Reforma Totonicapán, el 21 de diciembre de 1944. El 4 de diciembre de 1982 fue ordenado sacerdote y el 4 de julio del 2019, en horas de la madrugada, falleció debido a una enfermedad terminal. El religioso fue devoto del Santo Hermano Pedro y sus restos fueron sepultados en la cripta que está bajo la tumba del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala. Y en el caso de los estudiantes atropellados en la Escuela de Comercio 2 y que se difundió claramente en las redes sociales por los videos captados, el Tribunal Séptimo Unipersonal inició el juicio en contra de Javes Emanuel Meda Maldonado, acusado por homicidio en grado de tentativa y lesiones. Antes de dar inicio a los alegatos de apertura, intervino el abogado Jaime Martínez, defensor del acusado. Le pidió al juez que separe a la Procuraduría General de la Nación como querellante de 2 menores víctimas en este caso. Durante el juicio también el acusado, Javes Meda, rindió su testimonio. Señaló cómo sucedieron los hechos, indicando que no fue su intención en cómo se realizó y cómo resultó haciendo daño a los estudiantes. Se presentó después ante la justicia porque los medios de comunicación, afirmó en su declaración, lo señalaron de ser un criminal ante la sociedad. Es clara, no solamente la ley, el Código Procesal Penal, la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que el reglamento orgánico interno de la Procuraduría General de la Nación establece de forma inequívoca ejercer la representación legal de los niños, niñas y adolescentes que carecen de ella. Hay 2 menores que ahí se referencia,
los padres comparecieron, entonces, y ya renunciaron a esos derechos, de acuerdo al artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué está haciendo la Procuraduría General de la Nación? ¿A quién representa entonces dentro del presente caso? Esa interrogante tiene una sola respuesta, honorable juzgador: a ninguno. Entonces es ilegal su admisión dentro del presente caso, porque no puede representar a nadie cuando la ley es taxativa, es clara, que solo cuando se carezca de esa representación podrá actuar la Procuraduría General de la Nación. Quiero decirle que con todo respeto, yo me abstengo de responder cualquier pregunta que el Ministerio Público o creyentes adhesivos puedan hacerme hacia mi persona, y le voy a explicar por qué. Lamentablemente, señor juez, desde el principio ellos me han hecho ver a mí como un criminal ante la sociedad, tergiversándolo en toda mi situación ante los medios de comunicación, lo cual a mí me ha hecho vulnerable, y yo le he explicado delante de usted que yo no soy esa persona a la cual ellos dicen que soy como un asesino o un criminal, señor juez. Muchas gracias por escucharme. Y familiares de los 27 fallecidos en el naufragio de una embarcación sobrecargada de pescadores en el Caribe hondureño comenzaron a identificar los cuerpos de sus seres queridos. Así lo informaron las autoridades a los periodistas que llegaron a esta región. Ay, me quedé sin hijo, papá, hijo, no tenemos papá. Comenzó el jueves la identificación de cuerpos de los 27 pescadores fallecidos en la costa caribeña de Honduras. Familiares de las víctimas fueron trasladados desde Puerto Lempira a la barra de Caratasca, donde los cuerpos fueron descargados luego de ser llevados desde la zona de Cayo Gorda, donde se hundió la embarcación. Además de los 27 fallecidos, el naufragio del miércoles del barco pesquero dejó 9 desaparecidos, mientras que se pudo rescatar a 55 sobrevivientes. De repente se hundió como 2 de la mañana, de ahí nosotros tuvimos que flotar al agua, de ahí amanecimos nadando como a las 8 horas, hasta como 8 de la mañana nos recogieron un cayuco, y ya estábamos para morir ahí. Según las autoridades navales, la embarcación Wally de 70 toneladas salió de Puerto Lempira hacia el Cabo Gracias a Dios con 91 personas a bordo al término de la veda de la Langosta. Las causas del naufragio aún están bajo investigación, pero la Marina Mercante reconoció que en ocasiones han suspendido permisos a propietarios por sobrecargar las naves. Y miles de estudiantes de secundaria en Francia que debían recibir los resultados de las pruebas de bachillerato recibieron únicamente notas provisionales. ¿Por qué? Porque existe una huelga de profesores contra una reforma educativa. Cientos de profesores en Francia se negaron esta semana a entregar las notas del examen final de secundaria para forzar al gobierno del presidente Emmanuel Macron a reabrir las negociaciones sobre una reforma del bachillerato. Como consecuencia de la huelga, miles de estudiantes que debían recibir el viernes los resultados de las pruebas de bachillerato recibieron únicamente notas provisionales. La verdad que no la recibí. No sé cuánto tengo, iré al sitio web más tarde, pero estoy tranquilo. Trabajé bien para el examen este año, estudié, estoy contento con lo que hice. Según el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, alrededor de 700 profesores se negaban a entregar las notas. Esto representa alrededor de 30.000 exámenes. Los estudiantes afectados recibirán una puntuación provisional en función de su rendimiento durante el año y la calificación final será ajustada una vez que los exámenes faltantes sean devueltos. Los huelguistas intentan convencer al gobierno de que reabra las negociaciones sobre una reforma del bachillerato francés que, según sus opositores, acabará con el carácter nacional del diploma de estudios secundarios. La reforma es parte de las promesas electorales de Macron, que considera que el bachillerato, tal y como está planteado, no preparaba adecuadamente a los adolescentes para la universidad y el mercado laboral. Y a la pausa comercial nos vamos con estas imágenes donde se originó un incendio y explosiones en contenedores ubicados a las afueras de una tienda de fuegos artificiales en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Esto previo a la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia.
Los bomberos tuvieron que entrar esquivando los cohetillos mientras intentaban apagar el incendio. La enorme explosión se registró en Fort Mill, en Carolina del Sur, destruyendo los contenedores con fuegos artificiales que estaban almacenados para ser vendidos en la celebración de ayer 4 de julio. La explosión adelantó la celebración de independencia de los Estados Unidos y afortunadamente, pese al incendio, no se reportaron heridos. 13:36, pausa comercial. Regresamos en breve. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes las condiciones del clima a esta hora de la tarde y entramos de lleno con información. A través de esta imagen satelital podemos observar que tenemos muy poca presencia de nubosidad en el territorio nacional. Continuamos con el ambiente cálido y brumoso en la mayor parte del territorio y veamos puntualmente las condiciones a esta hora a lo largo de los departamentos de nuestro país, donde se pronostican cielos parcialmente nublados para la franja transversal del norte, así como el departamento de Petén, altas probabilidades de precipitación en el Caribe de nuestro país en horas de la tarde y parte de la noche, mayormente soleado para la meseta central, incluida la ciudad capital, al igual que los departamentos ubicados en el sur. Y por último, el oriente de nuestro país se pronostican cielos parcialmente nublados con posibilidad de un 51% de precipitación en horas de la tarde. Las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital: se espera mayormente soleado para el día de mañana en la ciudad capital, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados, igual para el día lunes las mismas condiciones, y para el día domingo cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. La salida del sol el día de mañana la esperamos a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí llegamos con información respecto al clima, pero siga bien informado aquí en Noticiero Guatevisión. Continuamos informando en esta emisión que ha ocurrido en estos últimos días. Los operativos en contra de los migrantes que cruzan territorio guatemalteco buscando llegar hacia Estados Unidos continúan. En la Casa del Migrante, las autoridades afirman que la atención a estas personas ha disminuido. ¿El por qué? Lo explica nuestra compañera Verónica Orantes. Verónica, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en la Casa del Migrante, en la zona 1, donde conversé con el padre Mauro Berceletti sobre la situación de los migrantes y que en este caso él indicaba que precisamente hay una reducción del paso por esta casa. Veamos. El plan gobernanza que ha establecido el gobierno de Guatemala prácticamente está generando una situación muy compleja para la población migrante en tránsito por Guatemala hacia México y Estados Unidos, por el hecho de que realmente muchas de esas personas están siendo detenidas por la PNC en Guatemala. Y es evidente que realmente para los centroamericanos es una violación al CA4, porque permite la libre locomoción de los países que conforman el CA4 como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, con este plan prácticamente las autoridades policíacas están haciendo un control que no le compete a ellos. Sin embargo, porque tenemos el Código Migratorio que permite que realmente sea el Instituto de Migración de Guatemala que haga ese trabajo, no la Policía Nacional Civil. Bueno, es evidente que hemos tenido las caravanas migratorias desde el año pasado, donde prácticamente hasta fines de marzo de este año el número era muy significativo de 100, 200 personas diarias, y que ahora realmente estamos bajando a un número de 50 personas que están solicitando los servicios. Pero sabemos también que muchas de las personas están tomando rutas diferentes para llegar a México y para seguir su camino hacia Estados Unidos, por ejemplo como Petén, que también es una ruta bastante ocupada en este momento por las personas que van hacia el norte. Cabe resaltar los datos que daba el padre que pertenece a la Casa del Migrante, y es que hay una reducción de 50 personas promedio, las que se están manejando diariamente desde hace 10 días, según lo que él decía, y que en este caso, anteriormente, debido a las caravanas del migrante, el éxodo que hemos visto en Centroamérica, saliendo de Honduras, Salvador, Guatemala, el Triángulo Norte, pues habían entre 100 y 200 personas.
Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Alejandro Escobar. Y a lo largo de las últimas emisiones le hemos estado informando de cómo se realizan estos operativos con la finalidad de detener a los migrantes que buscan llegar a la frontera entre Guatemala y México. Andrea Domínguez le da seguimiento y la postura que mantiene la Policía Nacional Civil al respecto de este tema. Andrea, ¿qué detalles se tienen hasta el momento? Adelante. Así es, y es que la Policía Nacional Civil ha señalado que el denominado Plan Gobernanza, que comenzó el día de ayer, está enfocado a detener a migrantes que ingresan a territorio guatemalteco de manera ilegal, y han señalado que en el lapso de 24 horas se han detenido a cerca de 180 migrantes, dentro de ellos 60 menores de edad. Resalta que también las autoridades de migración y de la Policía Nacional Civil han destacado que los integrantes de estos grupos que han sido detenidos, hondureños y salvadoreños de estas nacionalidades, fueron los primeros en ser expulsados del país, pero resalta que también han sido detenidos a lo largo de la travesía del país donde se encuentran estos puntos instalados por la Policía Nacional Civil, otros inmigrantes de nacionalidades haitianas, de Camerún, México, Bangladesh y de El Salvador y Honduras. Este día también continúan estos puestos de registro con el objetivo de poder interceptar a migrantes que han ingresado a territorio guatemalteco. Principalmente se están deteniendo a autobuses y buses que ingresan a territorio guatemalteco, y luego se realiza también una revisión a todas estas personas solicitándoles sus documentos de identificación, y de ser extranjeros deben de presentar también el sello por la frontera a la cual ingresaron. William, no sé si tienes alguna pregunta en estudios. Ayer precisamente dábamos a conocer algunos lugares donde se estaban realizando estos operativos. ¿Podrías confirmar en qué departamentos y qué rutas principalmente continuarán estos operativos de la Policía Nacional Civil con la finalidad de detener personas que migran de manera ilegal o que circulan de manera ilegal en el territorio? Adelante. Así es, y es que según los datos compartidos por la Policía Nacional Civil, los departamentos en los cuales este momento se lleva a cabo este plan gobernanza sería en 4 caminos: en Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango, Reteluleo, Quiché, e incluso se suma Chiquimula y Escuintla, lugares o pasos claves que han utilizado estos migrantes para ingresar a territorio guatemalteco, principalmente por las fronteras de Honduras y El Salvador, donde ellos, según lo indicado por la Policía Nacional Civil, han pasado por pasos ciegos, evitando presentar sus documentos o pagar el impuesto a aquellas personas que no pertenezcan al acuerdo del CA4, como los hondureños y salvadoreños. Pero al preguntarle a la Policía Nacional Civil por qué se han detenido a estas personas que forman parte de este acuerdo, dentro de ellos hondureños y salvadoreños, responden que estas personas no cuentan con ningún documento de identificación que respalde su nacionalidad, y es por ello que se les regresa de inmediato a estas fronteras. De estos son los datos que de momento tenemos. También intentamos comunicarnos con el portavoz de la Policía Nacional Civil, pero en este momento nos han indicado que se encuentra en una reunión con el director de la Policía Nacional Civil, y que será más adelante cuando se puedan estar brindando datos y ya una cifra consolidada de cuántos migrantes hasta el momento han sido detenidos. De ayer que comenzó este plan gobernanza, se daba ya una cifra de 180 migrantes detenidos y enviados, los hondureños y salvadoreños regresados hacia la frontera de Honduras, y luego el resto de migrantes detenidos de otras nacionalidades fueron llevados hacia el albergue de la zona 5, de donde también serán llevados a la frontera hondureña o salvadoreña para ser expulsados del país. Operativos que continuarán a lo largo de este mes, según lo explicaban las autoridades de gobernación. Esto luego de que se firmara un convenio con Estados Unidos con el objetivo de poder detener y evitar que más migrantes sigan llegando hacia la frontera
de Guatemala con México. A ello se suma también ya las acciones que ha tomado el gobierno mexicano para poder evitar que estos migrantes crucen las fronteras hacia México, un lugar en el cual ya hay miles y decenas de centroamericanos que se encuentran albergados esperando alguna respuesta de las autoridades estadounidenses respecto a las visas humanitarias que han solicitado. Con esta información y con imágenes de María René Barrientos, yo regreso con ustedes a estudios, invitando a nuestros televidentes a estar atentos de nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo toda esta información. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. La información entonces de la continuidad de estos operativos que buscan detener a todas aquellas personas que circulan de manera ilegal en territorio guatemalteco. De inmediato nosotros continuamos con más información. Con piedras y palos, un grupo de vecinos de San Sebastián Retaluleu bloqueó durante 10 horas el paso vehicular en la entrada al municipio para manifestar en contra de las autoridades por quitar 2 túmulos que, según los pobladores, fueron construidos para disminuir los hechos de tránsito. Los manifestantes argumentaron que los túmulos fueron colocados porque los automovilistas se desplazan a exceso de velocidad y no respetan el paso peatonal, esto en San Sebastián Retaluleu. Las autoridades no garantizan la seguridad de los vecinos, afirman quienes manifestaron. Las autoridades informaron que los túmulos no estaban autorizados y actúan conforme a la ley. Además, aseguraron los agentes de la policía que se han quitado túmulos en otros sectores porque se construyen de manera ilegal y sin señalización. Derivado de esto, los vecinos con piedras y palos decidieron bloquear esta ruta de San Sebastián Retaluleu por lo menos 10 horas en la entrada a este lugar, solicitando que de nuevo sean colocados los túmulos que fueron retirados. Y la Auditoría Interna Municipal expuso al Consejo de Quetzaltenango 14 irregularidades que se encontraron en el manejo de los fondos de los mercados. La auditoría interna realizada de septiembre de 2018 a febrero de 2019 en los mercados de Quetzaltenango expuso las deficiencias en la recaudación de ingresos, así como en los arqueos de cajas, además de la carencia de una base de datos y una gran lista de arrendatarios morosos cuya deuda suma más de 4 millones de quetzales. Deficiencias en la recaudación de los ingresos también de piso de plaza y de los puestos fijos. No existe una base de datos que nos permita a nosotros establecer el estado actual. O sea, sí tenemos información, pero la misma no es consistente en cuanto a lo que tiene informática y lo que debe de tener la Dirección de Abastos. Tenemos una cartera morosa de 4 millones y fracción que se informó hoy al Honorable Consejo Municipal debido a que la Procuraduría de Cobros en el año 2018 solo hizo 20 convenios. Otro de los hallazgos es el impago del servicio de recolección de desechos por parte de los comerciantes que ocupan el piso de plaza. La auditoría también reveló que en algunos sectores, los sindicatos de los comerciantes se encargan de cobrar el piso de plaza, dinero que supuestamente luego entregan a la comuna. Sí, actualmente no se está realizando cobros de recolección o extracción de basura, ¿verdad? Que eso ya está aprobado y publicado desde el año pasado y no se está realizando el cobro. Es de que los sindicatos no deben de realizar cobros, ¿verdad? Esa es una facultad que le asiste a personal municipal siempre y cuando tengan todos los procesos de control interno establecidos. El Consejo dio 10 días a la Dirección Administrativa y Financiera para que entregue una propuesta para regular los cobros. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y se realizó la inauguración de Expo Casa, la feria de la vivienda más grande de Guatemala, en donde los guatemaltecos podrán precalificar, elegir y comprar una vivienda. Pueden ser casas, apartamentos o constructoras en lotes propios. La información la tiene Paula Osaeta a esta hora. Paula, bienvenida, adelante. Hola William, buenas tardes. Nos encontramos en el Expo Center de Tikal Futura, en donde se está llevando una nueva edición de Expo Casa 2019. En este evento se están ofreciendo más de 70 proyectos habitacionales en la ciudad capital y sus alrededores.
Contamos con 7 bancos del sistema financiero, además del HA, para que la gente, además de venir a conocer estos proyectos en un solo lugar, pueda accesar de una vez a su financiamiento y pues cumplir el sueño de tener una vivienda. La verdad que las tendencias son muy innovadoras, como podrán ver ustedes, pues lo bueno de tener todos los proyectos de un solo lugar es pues que también hay facilidad de acceso por el tema de los tráficos y también tenemos una agenda lúdica muy importante en la cual las familias pueden venir a vivir esta experiencia. Tenemos precios a partir de 200,000 quetzales en adelante, así que pues la gama de opciones es muy interesante dentro de estos 70 proyectos que ya comentaba. En primera instancia su DPI, que es bien importante, y a partir de eso pues los requisitos comunes en el banco, ¿verdad? Llenar pues toda la información personal y obviamente documentar pues los ingresos. Pues básicamente sería eso, es bastante fácil el acceso. Tenemos alrededor de 10,000 personas en expectativa de visita y negocios por alrededor de 250 millones de quetzales. Expocasa se realizará el 5, 6 y 7 de julio y la Cámara de la Construcción proyecta tener 250 millones de quetzales en ventas. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Vamos a la última pausa de esta emisión. Regresaremos en breve para ponerle al tanto de lo que está ocurriendo en el deporte con el tema del dopaje. Regresamos en breve. En imágenes observamos parte de lo que hemos visto en la agenda de este día. En esta emisión continuamos con más información. La noche del jueves se presentó de manera póstuma un poemario del escritor guatemalteco Humberto Acabal, quien falleció en enero de este año. Se trata de una obra que brinda un panorama de su trayectoria literaria. ¿Puede contarme qué estamos haciendo hoy acá en el Centro Cultural de España? Bueno, estamos haciendo entrega del libro de Humberto Acabal, Las caras del tiempo, un libro que él me envió el 3 de enero. El 3 de enero él me envió el manuscrito de este libro y él lo eligió. Era el libro elegido por él para que se lo entregáramos en Filua. Desgraciadamente, pues eso ya no pudo ser, pero es un libro muy especial. Tenemos 18 años de publicar a Humberto Acabal y nosotros comenzamos publicando a Acabal como literatura infantil, porque creo que es una característica muy importante de Acabal que llega a todos los públicos. Nos esforzamos muchísimo, no tuvimos, ¿verdad?, el contacto que siempre hemos tenido para todas las ediciones de Humberto Acabal, porque Humberto siempre estaba cerca de sus ediciones, siempre lo consultábamos y ahora fue un pesar muy grande no haber contado con él, pero creo que pudimos hacer un esfuerzo muy bueno y que es una hermosa edición. La primera característica de este libro es que está escrito en español y en quiché. Entonces, la posibilidad de encontrar, yo que no entiendo el quiché, la posibilidad de acercarme y leer un idioma y sentir que son sonidos que se van encontrando distintos a los de la cultura con la que yo aprendí a leer y escribir, me pareció fundamental. Pero, ¿qué más encuentro dentro de este libro? Encuentro la voz de un poeta que se reconoce dentro con una identidad maya muy clara y no tiene ningún empacho en construir desde ahí una obra literaria. Y ahora es la voz recia de un poeta que sin pena alguna, desde su idioma y desde su cosmovisión, dibuja con poesía el mundo que ve. Con esta obra, Humberto Acabal nos da un panorama de todo lo que fue su trayectoria literaria y sobre todo poética, y nos habla de esa cara, de esas caras que están del otro lado, en el otro mundo, en este caso en el mundo rural, en el mundo indígena, y creo que es desde ese mundo donde Humberto Acabal aprendió a sentir y a expresarse
y todo eso pues está trasladado en su poesía. Habla también del tiempo, ¿verdad? Las caras del tiempo, cómo el tiempo desde la cosmovisión del pueblo quiché es un tiempo con otra forma, o sea, otra percepción del tiempo. El tiempo tan importante en la vida de los mayas, sobre todo del pueblo indígena, porque es a través del tiempo que se le da nombre a los niños, a los que nacen. Es el tiempo nos ayuda a comprender nuestro propio comportamiento, nuestro propio temperamento, y es el tiempo el que nos dice pues en qué momento tenemos que hacer un trabajo cultural, un trabajo agrícola, un trabajo intelectual y todo. Entonces la relación que tiene el tiempo en la vida del pueblo, en este caso de Humberto Acabal, pues también se refleja en la obra de él. En información al cierre, vamos a Torre de Tribunales con nuestra compañera Suseli Contreras. Se reportan capturas en investigaciones y allanamientos que se registran en el Instituto de la Defensa Pública Penal. ¿Qué ocurre, Suseli? Adelante con la información. Así es, buenas tardes, William. Queremos informarles que acá en la Torre de los Tribunales estamos esperando la llegada de Remberto Ruiz, el viceministro de Gobernación segundo administrativo. Sin embargo, nos acaban de informar que sufrió una crisis nerviosa y fue trasladado a un centro asistencial del municipio de Misco. Queremos informarles también que en el caso de Marvin Donis, él sí ya fue... Nada más se le dio a conocer por qué se le giró la orden de captura en su contra. Es girada por el delito de conspiración para cometer asesinato y se le envió a la cárcel de Matamoros. Y en el caso de Fermín Ortiz, él sí se encuentra ya en los tribunales de justicia a la espera de que también se le dé a conocer por qué motivo fue girada la orden de captura en su contra. Recordemos que se pretende establecer, en este caso, se pretende esclarecer la muerte del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, que ocurrió en julio del año 2012. Han pasado 7 años desde este suceso y ahora la Fiscalía de Derechos Humanos investigó y pretende esclarecer. Esta es la información que tenemos de momento. Estaremos a la espera de más detalles. Recordemos que este caso está bajo reserva y estará a cargo del juzgado de mayor riesgo a cargo de la jueza Erika Aifán. Nos despedimos con esta información. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Con estas imágenes y la información nosotros concluimos esta emisión. Agradecemos como siempre su sintonía. Espere la siguiente emisión de Noticiero Guatevisión a las 18 horas. Con permiso.